Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, un gusto tenerlos nuevamente acá en el canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me surgió hablando con un amigo que me empecé a contarle una historia que aprendí hace poco de la Segunda Guerra Mundial y lo relacioné con algunas cositas que yo había estado leyendo hace un tiempo. Muchas veces pasa que consideramos un poco esta superstición o como una creencia de decir estoy de racha. Entonces, bajo esa premisa, estoy de racha, podemos tomar decisiones locas, podemos aventurarnos, podemos decir, hay viento en popa, estoy de racha. Y está perfecto si estoy de racha jugando los dardos, porque tiro, no pasa nada, estoy relajado, cervecita en la mano, tiro. Ahora, jugando al ping-pong es distinto, porque estoy de racha con este jugador, estoy de racha con este otro. Pero, ojo, porque viene otro jugador y estuvo viendo cómo jugué. Este jugador ya está prevenido, ya está alertado. Entonces, cada vez que hago una demostración pública de algo que me sale bien, estoy mostrándole a quien analiza, a quien aprende de sus errores, cómo ganarme. Es un poco como el robot de los increíbles que dice, más grande, más fuerte, es demasiado para Mr. Increíble. Y dice, tuve que hacer algunas modificaciones porque el último lo venciste. Es muy grande. Es muy malo. Damas y caballeros, es muchísimo para Mr. Increíble. Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Hay una historia de un samurái japonés que dice que él ganaba. Hasta que vino uno desarreglado, que nadie le daba 2 pesos, pero que dice, déjamelo a mí, que yo a este sé cómo ganar. Sasaki Kojiro, de un lado, elegante, temido y muy prolijo, podríamos decir. Por otro lado, el desafiante, Miyamoto Susashi, o algo así, no sé hablar japonés, un guerrero más desprolijo, más conocido por su astucia que por seguir las reglas. Se habían quedado de juntar en una isla porque se batían a duelo y el primero llegó preparado con su espada y puntual, obviamente. El otro llegó tarde, más desalineado, podríamos decir, y con un remo tallado en vez de una espada. Sí tenía forma de espada, pero era un remo tallado. Y dice que esta llegada tarde no fue de casualidad. La tensión, el sol y el enojo del campeón lo desconcentraron. Dice que cuando empezó el combate, el que tenía la espada lanza un espadazo muy certero, a lo que el desafiante esquiva y le pega un palazo en la cabeza y muere de un golpe en el cráneo. Pero lo que destaca de acá es que este era más desprolijo y quizás no era el favorito, pero sí había estudiado al rival. Y el imbatible, el que nunca había perdido una batalla, había alguien dentro de tantos que había encontrado un punto débil, un talón de Aquiles de este hombre. Y así fue como murió esta gran leyenda de la katana japonesa. Creo que a estas alturas ya vemos la conexión de las dos historias con el título, y es el rival también aprende. La historia que tenía en mente más jugosa para compartir y fue cuando se me ocurrió esta idea fue escuchando la, la historia de Midway, la batalla de Midway de la Segunda Guerra Mundial. Estoy escuchando un podcast y, y se detienen ciertas batallas puntuales que a lo mejor no son las más famosas, sino que se centran en pequeñas batallas que también han sido relevantes, pero a menor escala. Y una de esas batallas es la batalla de Midway. Sería Midway una base de Estados Unidos en el Pacífico. El contexto es el siguiente.
En junio de 1942, Japón ya había atacado Pearl Harbor, ya le había declarado la guerra a Estados Unidos y venía conquistando territorios en el Pacífico a mansalva. Muchas de las islas que bombardeaba o que atacaba las conquistaba. Y una base clave para conquistar por parte de los japoneses era Midway. Y para esa altura de la guerra, el general japonés Nagumo ya tenía en sus espaldas unas 40 batallas ganadas. Podríamos decir que estaba de racha. Al momento de atacar esta isla llamada Midway, el primer dato con el que no contaban los japoneses era que su sistema de clave, su código secreto que usaba la Fuerza Aérea, ya había sido roto, ya había sido vulnerado. Entonces los estadounidenses ya los estaban esperando. Cuando llega el momento del ataque, llegan, se acercan a la isla y notan algo raro. Como primer alerta que logran identificar los japoneses era que había una fuerte defensa en una isla donde en teoría no debería haber habido mucha defensa, era un ataque sorpresa y los estaban esperando. No había nada vulnerable al alcance, sino que eran todos aviones de guerra. Como si eso fuera poco, había portaaviones que lo estaban esperando de manera sigilosa y que ellos tampoco sabían. Pero estaba todo el clima medio raro y tampoco había señales de radio entre los estadounidenses, lo cual todas esas señales llamaron la atención, pero como estaban de racha los japoneses y el general japonés decidió no perder ese envión y hacer marcha atrás, sino que decidió continuar. El resultado, un desastre, una catástrofe. Haber subestimado al rival, haber creído que ese envión que tenían les iba a hacer ganar, fue un error fatal. Japón pasó de estar haciendo una guerra a la ofensiva, al ataque, a tener que hacer una guerra a la defensiva, porque murieron muchísima gente y destruyeron muchos aviones y portaaviones. De 4 portaaviones que tenían, le quedó uno solo. Fue una pérdida total. ¿Por qué? Por ignorar las señales y creer que estaban de racha. Y ahí es donde viene esta síntesis de decir, victorias pasadas no garantizan victorias futuras. Victorias pasadas no garantizan victorias futuras. Y lo compartí con un amigo y te lo quiero compartir a vos también. ¿Cómo sos como rival? ¿Aprendes o chocas siempre con la misma piedra? Y vos, al momento de ser el rival que va ganando, ¿se conforma con seguir de racha o analiza qué puede mejorar o cuáles son los puntos débiles que tiene uno para poder ir puliendo esos detalles? Victorias pasadas no garantizan victorias futuras. Ese es mi tema de conversación de hoy y te leo en los comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos en el próximo tema de conversación.